Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a estar mostrando este circuito que tengo arriba de la mesa. Básicamente es una fuente de alimentación del tipo DSDC. Tiene diferencias respecto a la que estuve mostrando hace unos videos atrás del flyback. Esta tiene otro integrado controlador, tiene otro tipo de transformador y tiene unas mejoras que yo considero que están buenas para mostrárselas. Así que vamos a ver de qué se trata este video. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno, acá estamos en el pizarrón. Hoy vamos a estar hablando del integrado UC3842, pero hay otras variantes, 3843, 3844, depende del modelo, es básicamente lo que tiene. El integrado es un integrado muy sencillo, es un integrado muy parecido al 34062 de siempre. Es un integrado que van a encontrar que tiene una salida, un output. Ese output tiene algo muy especial, que está bueno, porque como estarán viendo, estoy controlando directamente un transistor del tipo MOSFET. ¿Por qué puedo hacer esto? Bueno, porque internamente adentro tiene una etapa del tipo push-pull, como si fuese un driver FET, que ya vimos en otros videos, lo cual me permite controlar directamente el transistor de manera con MOSFET, que no es poca cosa porque en el 34063 no se podía, lo cual es algo que quiero resaltar. Eso nos va a facilitar mucho trabajar con transistores MOSFET del lado de afuera, que es algo que a nosotros nos interesa porque queremos trabajar con potencia algunas veces. Otra cosa que tiene, que se incorpora, estoy haciendo una comparación versus el 34063, es que tiene también una entrada de sensado de corriente. Es decir, tiene un eSense. Si nos vamos a una fuente de switching muy básica, tiene un único control que es el feedback, ¿no? La tensión de afuera. Si tenemos la tensión del feedback, nosotros modificamos ciclo de trabajo. En este caso tenemos dos variables de entrada. Tenemos el feedback, obviamente, que también lo vamos a poner, porque acá yo voy a tener el diodito, voy a tener el capacitor de salida y acá voy a tener un feedback. Y este feedback viene acá. O sea que tenemos una entrada, que es el feedback, para controlar el ciclo de trabajo, y otra entrada que es el sensado de corriente, lo cual, si nos pasamos de esta corriente, lo que va a pasar es que se va a interrumpir la fuente para que no nos explote en la cara, básicamente, que es lo que nos interesa, ¿no? Es una de las cosas que tiene. Después el resto es más o menos lo mismo, tiene un regulador interno, tiene una VREF, que está bueno, porque creo que eran 5 volt, lo cual de acá nosotros podemos conectar el circuito RC, ¿no? Porque tiene un oscilador. El oscilador básicamente es para generar el ciclo de trabajo, pero tenemos una VREF que nos proporciona unos 5 volts. Después tiene la alimentación, un pin de compensación más, que bueno, los podemos conectar, lo vamos a ver en el circuito más adelante. Pero básicamente es eso. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, tenemos un feedback que acciona a 2,5 volt, es decir, necesito tener 2,5 volt en este punto, lo cual tengo que calcular R1 y R2 para tener 2,5 volt acá. Según el R1 y R2 va a ser la tensión que ajuste en la salida, por ejemplo 5 volt de salida. Entonces hago un divisor resistivo y según la resistencia que ponga me tiene que dar 2,5 volt para que el circuito compare el error y me controle la fuente. Y en este punto tengo que tener un volt, lo cual si yo tengo un shunt de 0,1 ohms y tengo un volt, necesito tener 10 amperes en este lugar para que se corte la fuente, lo cual tengan en cuenta eso. Yo en mi caso puse 0,47, lo cual me soporta un poco más de 2 amperes y después corta. Lo hice a propósito para la prueba y el circuito que vamos a ver ahora después del pizarrón. Pero básicamente es eso. Yo ahora estoy haciendo unas variaciones. Ya les digo, hay un tema que es importante, que el 34063 tiene algo importante para mí, por eso lo sigo usando, es que soporta tensiones que estén en el orden de los 5 volts. Yo puedo ingresar con una VI de 5 volts al 34063, pero en este no. En este tengo que tener una tensión, una VI tiene que ser mayor a 12 volts, lo cual es una limitación y no es una limitación, depende del circuito.
Si yo lo voy a trabajar, por ejemplo, le voy a ingresar una fuente, por ejemplo, de un cargador de notebook, que es una fuente de 19 volt normalmente, el circuito va a andar bien. Si voy a poner una batería de auto, por ejemplo, un poco más de 12 volt, cuando está cargada, va a andar bien. Ahora, cuando tengo circuitos de baja tensión como 5 volt y más, ya no nos sirve este integrado. Y este integrado tiene dos usos muy comunes y muy fuertes. Si ustedes lo buscan en internet, van a encontrar dos usos muy comunes. El primer uso que tiene muy común es el de la fuente SMPS, y esta fuente es la típica fuente donde nosotros entramos con 220, después pasamos por un filtro y después, bueno, tenemos acá un controlador. El controlador tiene acá un flyback con un transistor, la salida, bueno, lo que yo ustedes saben, una fuente switching como la de un cargador de celular, como la de la notebook, que entran con 220, salen, por ejemplo, con 19 volt, con 12, con 5. Bueno, este es un uso muy común del 3842. Es muy común este uso. El otro uso muy común que tiene, hoy no voy a estar haciendo este SMPS de 220 reductor porque no quiero complicarlo, pero más adelante seguramente lo haga porque ya este video nos da pie para hacer más cosas, ¿no? Obviamente. El otro uso que tiene muy común es el boost. Van a encontrar muchas fuentes en internet que son booster, básicamente la configuración de toda la vida. El transistor, el control, la salida, un booster, no tiene mucha ciencia. Un elevador de tensión. Es muy común usar esta fuente para elevar la tensión, lo cual ténganlo en cuenta porque funciona muy bien y se la ve muy cómoda trabajando en esa configuración. No tanto en las demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá yo les había comentado hace un rato que podía poner un shunt y podía medir la corriente que circula por el transistor, un sensado de corriente. Esto está pensado adentro para trabajar en un tipo low side, o sea que la medición sea mirando hacia GND, low side. Lo cual, si yo quiero trabajar con una fuente del tipo Buck para reducir la tensión, la configuración es diferente. La configuración sería el transistor arriba, sería el diodito acá abajo y la bobina y el capacitor. Esta es una configuración Buck, lo cual ya medir la corriente en este punto sería más complicado. Entonces, no está pensado para eso. Hay otros métodos. Hay métodos que para hacer esta configuración, en lugar de poner el shunt ahí abajo, lo que hacen es agarrar el shunt. Por ejemplo, si yo, vamos a borrarlo para no confundir, si yo vengo acá y tengo la fuente, acá tengo el eSense, vienen acá y le ponen un arreglo de transistores, que es una mentira, y bueno, ponen acá la medición de corriente, sacan una parte de una muestra de acá, hacen un high side, pero es medio de mentira y bueno, yo por lo que vi no funciona muy bien, así que no lo recomiendo. Si lo quieren hacer, háganlo, pero bueno, tengan en cuenta que tienen que usar un PMOS en vez de un NMOS y toda la bola, porque tampoco tiene bootstrap este integrado, o sea, no es un driver FET, si no tienen que usar un driver FET y se acaban todos los problemas. Ponen arriba, ponen abajo, lo hacen una fuente sincrónica, lo que ustedes quieran, no importa. Lo que yo voy a estar haciendo ahora básicamente es un reductor, efectivamente es un Buck, pero del tipo flyback. O sea que no deberíamos decirle Buck y flyback, sino que deberíamos decirle flyback step down, si queremos verlo bien. El step down básicamente es un reductor de tensión. Yo lo que tengo acá es el MOSFET, ¿no? Con su respectivo sensado de corriente. Hasta ahora lo mismo que antes. Solo que acá yo cambio un poco y pongo un transformador en vez de una bobina y somos todos felices. Recordemos por neumólogo, el feedback lo tomamos de este punto, como hicimos antes, y tenemos la fuente. Ahora les voy a mostrar el circuito que van a ver en pantalla para ver exactamente qué es lo que estoy haciendo. Y el circuito, como podemos ver, tiene el integrado, ¿no? El U1 que tenemos ahí, tiene el pin número 1 que es la compensación. La compensación tiene la resistencia de 100K y el capacitor de 150 picofaradios. Esa compensación se usa para conectarse al feedback, es una red de compensación para el feedback, póngansela porque si no anda mal. Pueden variar el valor de 100K, pueden poner 150K por ejemplo. Y tenemos el feedback. El feedback, vean que yo le puse la tensión de feedback 2,5 volt para que no se olviden. Y en el feedback, si vamos a la otra punta del circuito, tenemos un potenciómetro de 50K. Eso lo hice así para poder variar la tensión, obviamente, pero se lo sacan y lo hacen fijo, depende de lo que ustedes quieran hacer. Ahora volvemos al integrado, tenemos la salida, el output, que es el pin 6, va derecho con una resistencia al gate del transistor. Después tenemos el sensado de corriente,
que va mediante una resistencia de acople de 1K al shunt de 0.47 ohms, 5 watts que usé de cerámica. Tiene también un capacitor para reducir un poco el ripple y demás. Ahí le puse también la corriente de feedback de sensado, es de 1 volt para que tengan en cuenta. Y después tenemos la tensión de referencia, que es la que yo les comentaba, una tensión fija, estable de 5 volt interna, es la que usa para alimentar el oscilador RC, que tiene conformado por 10K y 1 nanofaradio. Y bueno, con ese capacitor de 100 nano que tiene ahí, que está en el BRF, es para estabilizar también la referencia. Después tenemos el transformador. Tenemos la entrada con los capacitores de entrada, el diodo en la salida, en el secundario, los capacitores de salida, y no tenemos mucho más. Después tenemos ahí un componente MP1 que es lo que viene a ser un disipador, que se lo agregué para que, de las buenas prácticas, para que tengan en cuenta cuando diseñen algo, agreguen el disipador. Es un disipador para T220 clásico, no tiene mucha ciencia. Y este es todo el circuito, no tiene mucho más, lo cual en internet hay 1 millón de circuitos y muchos son más complejos, pero a mí me gusta empezar por circuitos básicos. Mientras más básico sea el circuito, más fácil es de entender, y una vez que uno entiende las bases, después es más fácil crecer arriba de ese circuito y agregarle cosas. Por eso es importante para mí tener circuitos base de entrada. Ahora vamos a la parte de los cálculos y el diseño. Bueno, lo que yo calculo, vamos a poner primero los datos. Yo voy a poner una BI que va a ser entre 18 y 20 volt, porque es la tensión que yo voy a trabajar. Una BO que es de 5 volt. Son valores que a mí se me ocurrieron, no nada del otro mundo. Una corriente de salida de 1 ampere. Ya vamos a ver corrientes un poco más altas de lo que veíamos en los otros circuitos que hacíamos. Bueno, después tenemos el factor de ripple, que es el KFR. Este lo tenemos en 1. No le dé mucha bola por ahora, pero es el factor de ripple al que le interese. El ciclo de trabajo máximo lo vamos a setear en 0.5, o sea 50%. Después tenemos la frecuencia de oscilación. Yo, por el transformador que estoy usando, le voy a poner unos 180 kHz, porque es el núcleo toroidal que encontré. No tenía otro. O sea, tengo varios núcleos, pero algunos tienen un índice de autoinducción muy alto. Y un índice de autoinducción muy alto a veces puede jugar en contra, porque para inductancias bajas tenemos que poner una espira o dos y ya se pierde un poco el circuito magnético y no nos sirve para la aplicación que necesitamos. Y después el rendimiento, que yo le calculé un 60%, pero para la prueba inicial puede que esté por ahí un poco menos, porque es una prueba inicial básicamente. Vamos a calcular la frecuencia. La frecuencia yo ya la sé porque ya le puse los valores, pero la frecuencia de switcheo según el datasheet de nuestro circuito 3842, vamos a ver que la fórmula que ellos nos proveen es esta, CT por RT. En mi caso yo puse una frecuencia, un capacitor de 10 nanofaradios, vamos a poner acá 10 nano, y una resistencia, perdón, al revés, 10K y 1 nano, casi cometo el error, puse 1 nanofaradio y 10K. Si yo calculo esto, nos va a dar una frecuencia de 181 kHz, que obviamente va a variar. En la práctica vamos a tener un poco menos, un poco más, porque depende de la dispersión del capacitor, la resistencia, si realmente es 1 nano, si realmente son 10K. Y si realmente la constante que tiene adentro el integrado realmente pertenece a 0,55 o es otro valor. Así que esto es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Ahora lo que vamos a calcular, voy a borrar un poco porque las ecuaciones son un poco más largas, pero lo que vamos a calcular ahora es la inductancia, que es en definitiva una de las cosas más importantes. La inductancia del primario. La inductancia del primario está dada por el rendimiento, que ya lo calculamos, lo pusimos como dato. Esto por el ciclo de trabajo máximo al cuadrado, por la tensión de entrada máxima al cuadrado, sobre 2 veces la frecuencia de switcheo, por lo que viene a ser el factor de ripple, el KFR, por la potencia de salida. Si yo calculo esto, nosotros dijimos que era 0,6 de rendimiento, por ciclo de trabajo 0,5 al cuadrado, por la tensión máxima de entrada eran 20 volt al cuadrado, sobre 2 veces 180 kHz, por KFR que era 1, por la potencia. Si yo tengo 1 ampere y 5 volt, tengo 5 watts, así que no hay mucho más. Si yo calculo esto, lo meto en la calculadora y lo calculo, me da alrededor de 33 microhenry. Ahora, con este valor de 33 microhenry es donde nosotros tenemos que agarrar y tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué núcleo voy a poner? Pongo el núcleo con una L, un índice de autoinducción muy alto, muy bajo. ¿Cuántas espiras necesito para lograr 33 microhenry? ¿Por qué? Porque este es el primario. Y el primario tiene una cantidad de espiras distinta a la del secundario. Si yo estoy reduciendo, lo normal, lo natural sería que tenga menos espiras en el secundario que en el primario. Entonces, si yo tengo 33 microhenry acá
y tengo que reducir, normalmente voy a tener menos microhenry de este lado. Entonces, si yo pongo un núcleo que tiene un índice de autoinducción AL muy alto, por ejemplo, si para lograr 33 microhenry en ese núcleo tengo que poner 2 vueltas de cobre, en este núcleo de acá, que voy a reducir, ¿cuántas vueltas voy a poner? Menos de una, no tiene sentido. Entonces tengo que buscar un core, un núcleo que me permita meter una cantidad de espiras coherente. ¿Por qué? Porque yo tengo el core y le pongo una espira, bueno, no sé, que hice cualquier cosa, le pongo dos espiras y del otro lado le pongo una sola, ya tengo una relación 2:1. Pero ese no es el único problema. El otro problema que tengo también es que el circuito magnético tal vez no me sirva para generar el campo magnético y la potencia, la transmisión de potencia que yo necesito. Por ahí tengo que poner más espiras. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver el core que va a usar. O modificamos el core o modificamos la frecuencia también. Si yo pongo una frecuencia menor, por ejemplo 50 kHz, este número va a aumentar, lo cual van a aumentar la cantidad de espiras. Si pongo 1 kHz voy a meter un montón de espiras, me va a dar milihenry, por ejemplo. Pero bueno, hay que buscar un valor que nos sirva para todo, ¿no? Que nos sirva tanto para que tenga rendimiento la fuente, un valor alto en frecuencia, y tanto como para que nos sirva también en el núcleo. Lo cual, en este punto, yo preferiría buscar otro núcleo. Lo cual es lo que hice. Busqué otro núcleo distinto, con un índice de autoinducción más bajo, para poner más cantidad de espiras. Y eso lo voy a mostrar después en el laboratorio. Ahora cuando terminemos con esto, que queda poco, no se preocupen, quedan un par de formulitas y ya está. Y esa era una de las más largas. Ahora vamos a calcular la relación de transformación. La relación de transformación está dada por la Bin mínima por la D máxima, todo esto por 1 menos la D máxima por, perdón, mi letra de, por la BO más la BD, que es la del diodo, perdón, mi letra de doctor, pero bueno, yo se los voy dictando. Acá tengo, la B mínima eran 18 volt porque iba de 18 a 20, yo lo voy a alimentar con 19, por 0,5, el 50% que es la de máxima, 1 menos 0,5 otra vez, por la BO que dijimos que eran 5 volt, más la tensión del diodo que son 0,3. Si yo calculo todo esto me va a dar algo así como 3,39, lo cual quiere decir nuevamente que si yo tengo el transformador, la relación debería ser de 3,39 a 1. O sea, tengo que tener 3,39 veces más espiras en el primario que en el secundario. O sea, si lo quiero llevar más fácil, tendría que tener 3 espiras y medias acá en el primario y una en el secundario. Pero no es tan así la relación. Porque yo pongo 3 espiras en el primario y una en el secundario, voy a tener muy poco campo magnético, el circuito magnético va a ser ineficiente y no va a darnos la potencia que necesitamos, lo cual, lo mismo que les comentaba hace un ratito en la otra fórmula. Pero este valor es bueno saberlo porque lo vamos a usar en otra fórmula y también para hacer la relación de transformación, ¿no? Es como necesario. Bueno, ahora vamos a calcular lo que viene a ser el transistor, que es bastante importante. La BDS máxima. La BDS máxima está dada por la tensión de entrada máxima, ¿no? La tensión del transistor, drenaje a fuente, porque si no podemos quemar el transistor si no ponemos el que va. Bueno, todo esto más el ciclo de trabajo máximo por la Bin mínima sobre 1 menos D máxima. Siempre la misma relación porque tenemos que calcular la parte positiva y negativa del ciclo de trabajo, ¿no? Bueno, tenemos la Bin máxima, dijimos que era 20 volts, si no me equivoco, por 0,5, por la Bin mínima que era 18. Todo esto 1 menos 0,5. Si yo calculo esto que está acá, más o menos me va a dar unos 38 volts. Lo cual casi cualquier MOSFET tiene una BDS mayor a 38 volts, así que no estaríamos con problemas. Tengan en cuenta siempre tener un margen superior. Si le da 38 volts, pónganle 100, porque puede haber un pico que les puede dar una tensión más alta y lo pueden quemar. Otra cosa importante es la corriente de pico. La corriente de pico es importante porque nos va a definir el transistor también, tanto la tensión BDS como la I de pico. Esta I de pico está dada por la potencia de entrada sobre el ciclo de trabajo máximo por la tensión mínima de entrada más el ciclo de trabajo máximo por la tensión mínima de entrada, otra vez lo que teníamos acá. Todo esto por 2 veces por la frecuencia de switcheo por la inductancia del primario. Ahora, si nosotros dijimos, vamos a poner acá, que la potencia eran 5 watts
y el rendimiento es del 60%, la potencia en la entrada va a ser más alta, porque el rendimiento es del 60%. Para obtener 5 watts de salida necesito más de 5 watts en la entrada. Entonces lo que vamos a hacer es sencillo, 5 por 1 sobre 0,6. Esto nos va a dar la potencia que necesitamos. Después esto lo hacemos 0,5, la B mínima dijimos que era 18, más 0,5 por 18, otra vez repetimos, 2 por 180 kHz. La inductancia dijimos que eran 33 microhenry. Si tomamos este valor de corriente de pico, nos va a dar algo así como 1.68, 1.7 amperes la corriente de pico. Lo cual vean que para sacar un ampere en la entrada, puedo tener un pico, podría llegar a tener un pico de 1.7 amperes. Perdón, para sacar un ampere en la salida, podría tener 1.7 amperes de pico, no constante, pero de pico en la entrada. Es un tema a tener en cuenta. Y después lo último que nos queda es, bueno, lo que viene a ser, en realidad nos quedan dos cosas. La tensión del diodo, no le iba a decir porque el diodo es como, normalmente uno cuando compra un diodo necesito 5 volt en la salida del secundario, poner un diodo de 50 volts. Es como muy normal que uno vaya muy para arriba en la tensión del diodo. Pero bueno, si uno quiere más o menos tenerla, es fácil. La tensión del diodo en el secundario, BDS, bueno, pongo BDS porque es secundario, es la tensión de salida más la VI máxima sobre lo que viene a ser la relación de transformación. Esto nos da, dijimos, 5 volt más la VI máxima eran 20 sobre 3,39. Si tomo este valor me va a dar algo así como 13 volt. Pero le sumamos un 40% de colchón por las dudas y se va a ir a 18 volt y pico, 20 volt, lo cual póngale un diodo de 50 volt y listo. Y el otro cálculo que nos queda es la capacidad de salida, que tiene que ser mayor o igual a la corriente de salida sobre la tensión de Ripple por la frecuencia de oscilación. La corriente de salida dijimos que era, voy a poner una flechita acá abajo, era 1 ampere sobre el Ripple, más o menos 10 milivolt, más o menos lo que calculamos, y 180 kHz, ¿no? Y esto nos va a dar algo así como 550 microfaradios, lo cual tenemos que poner este valor. Nos convendría tal vez poner algunos capacitores en paralelo para conformar, por ejemplo, 3 de 220. Vamos a tener un poco más, es mayor o igual, puede ser un poco más, vamos a tener 660, pero en 3 capacitores para reducir la resistencia serie equivalente, ¿no? El ESR. Así que bueno, eso es una de las cosas que de los cálculos que tenemos que ver. Ahora vamos a ir al laboratorio y vamos a ver efectivamente cómo funciona esto. Bueno, acá tenemos el circuito arriba del protoboard, lo tenemos alimentado. Como podemos ver, nada explotó, eso es bueno. Tenemos el transformador, tenemos la resistencia de shunt. El transformador es un toroide que, bueno, más adelante les voy a explicar por qué usé este. Los dos capacitores de salida de 220 microfaradios, porque tengo que tener más o menos 500 microfaradios, así que le puse esto. Acá abajo, no sé si se llega a ver, tenemos un SMC que es el diodo SK54, el Schottky de alta velocidad para rectificar, el shunt de 47.47 ohms para la corriente del transistor MOSFET que tenemos acá, el IRFZ44. Acá está el integrado, el UC3842. Tenemos el potenciómetro de feedback, tenemos acá la salida del 3842 para el osciloscopio. El tester ahora está viendo 5,5 volt, más o menos lo que yo le pedí, lo mismo que tenemos acá. Tenemos seteado 50 mA, le podríamos dar ya un poco de carga. La señal de entrada de alimentación de la fuente está en 19 volt, porque estoy tratando de simular lo que viene a ser una fuente de notebook o algo así. Lo voy a prender. Ahí lo prendemos, tenemos 50 mA. Lo voy a empezar a subir, perdón por mi mano. Tenemos 250 mA. Podemos ver la tensión en el tester, más o menos sigue igual. Vamos a llevarlo a 1 ampere, que es lo que queríamos. Bueno, acá estamos en 640 mA y sigue funcionando bien. Vamos a seguir dándole rosca. Vamos a darle 1 ampere. Ahí estamos, 1 ampere, 5 volt. Tenemos 5.14 volt, 1 ampere de corriente. Así que la fuente está funcionando tranquilamente. Está fría, la verdad, no calienta mucho. Lo que tiene de bueno esta fuente, como les comentaba en la teoría, es que al tener una salida tipo push-pull, nosotros podemos tranquilamente conectar un MOSFET de salida sin driver, y eso es interesante. También podríamos ponerle driver si quisiéramos, pero bueno, en este caso no es necesario. Acá está el osciloscopio, la oscilación más o menos. Ya que estamos y seguimos con 5,6 volt, vamos a darle un poco más de corriente hasta que llegue a los 5 volt o hasta que explote.
lo que suceda primero. Vamos a seguir dándole, porque podemos. Bueno, ahí ya me fui. Vamos a volver a bajar un poquito. Ahí estamos, seguimos en 5 volt, 1.2 amperes. O sea que está soportando más de lo que yo hice el cálculo. Ahí ya empieza a caer la tensión, 4,9 volt más o menos, en 1.3 amperes. A ver, vamos a ver si le podemos dar un poco más. Ahí ya cayó significativamente 1,5 amperes. Está bien. No lo había calculado por 1,5 amperes, así que está bien. No habría problema, porque está por encima de lo que yo necesito. Así que vamos a bajar un poco, como para que no se vuelva loca. También vemos ahí en el ciclo de trabajo. Bueno, ahí está trabajando a 100 kHz, por lo que muestra el osciloscopio. En 300 mA está en 100 kHz. Ciclo de trabajo del más o menos del 35%. Vamos a bajar un poquito más para que modifique el ciclo de trabajo. Vamos a llevarla a 100 mA. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ahí están los 170 kHz. Y me está marcando, bueno, lo que pasa es que está variando, o sea, está modificando el ciclo de trabajo para mantenerme la tensión que yo necesito, pero podemos ver que oscila entre un 40% de ciclo de trabajo, pero mantiene la frecuencia de operación, está trabajando bien, o sea, esto está tibio, o sea, no es como para dejar el dedo un día ahí arriba, pero bueno, esto ni siquiera se enteró que está prendido, así que está bien. Antes lo estaba haciendo con este toroide. Este toroide es el que usé para la otra fuente que estaba mostrando Flyback. Este toroide tiene un índice de autoinducción muy alto, lo cual para obtener una inductancia, por ejemplo, de 30 microhenry tengo que darle una vuelta o una vuelta y media. Y la verdad que no es bueno, porque esto tiene mucha más dispersión que esto que está acá. Yo prefiero tener un núcleo que tenga una L más chico, lo cual requiera más espiras, pero que el circuito magnético se compense mejor, como en este caso. Por eso estoy usando esta bobina de acá. Este núcleo, este toroide, tiene muchísimo menos AL que el verde que tengo acá, lo cual tengo que darle muchas vueltas. Lo cual, para trabajar con este toroide tuve que aumentar mucho la frecuencia. Por eso estoy trabajando casi en los 200 kHz para poder trabajar con este core. Ahora, si yo trabajo con este, tengo que agarrar y tengo que bajarle la frecuencia a la fuente para que pueda representar en más espiras. Lo cual, una cosa son los cálculos que ya vimos antes y otra cosa es elegir el core correcto, porque podemos tener algún problema de espiras, de dispersión, inductancia de dispersión y demás. Así que bueno, eso me pareció bastante interesante. La fuente está aislada, lo cual yo podría haberle puesto un feedback aislado, ¿no? Tenemos un primario y un secundario aislado, podría haberle puesto un feedback aislado, lo cual no lo hice porque no quería hacer más complejo el circuito, pero ya vieron en otros videos que acá tengo puesto un Tele 431 más un optoacoplador PS817 y podemos hacer lo mismo en esta fuente. Lo mismo sucede si queremos agregar un tercer devanado. Acá tenemos dos devanados, un tercero, y de ese tercero sacar una muestra de tensión y usarlo como feedback. También se puede, lo cual no haría falta usar el PS817 y el Tele 431, pero es más indirecto, porque estaría tomando la tensión de un devanado que no es el que estoy usando en la salida. Pero bueno, este integrado, al margen de que yo no lo he visto en esta configuración muy seguido, porque este integrado normalmente o se usa para bajar de los 220 volts del suministro eléctrico a una tensión más baja, lo cual este integrado tiene un Zener adentro para poder ingresar con una tensión alta y demás, y trabajar de esa manera, o sea, un reductor común y silvestre. O también lo he visto mucho, demasiado diría, en los módulos que venden en internet, que son elevadores de tensión, tipo booster. Trabaja muy cómodo este integrado como booster. Si quieren hacer algún día una fuente elevadora de tensión, por ejemplo de 12 volt a 50 volt, a 100 volt o lo que sea, este integrado trabaja muy cómodo en elevando tensiones, lo cual está bastante bueno. El punto en contra, como les mencioné en la teoría, es que no funciona por debajo de los 12 volt, lo cual si ustedes quieren trabajar con una entrada de 5 volt, no les va a servir, necesitan más de 12. Yo en este caso estoy trabajando con 19, pero si lo llevo a 12, que es el límite inferior, empieza a trabajar mal, lo cual yo les diría que lo trabajen por encima de los 12 volt, lo cual puede servir o no para alguna aplicación que quieran hacer, pero hay que mencionarlo por las dudas. Así que, gente, si les sirvió el video, si les parece que les puede llegar a interesar alguna modificación o algo, déjenme en los comentarios, pásense por el grupo, nada, suscríbanse al canal, así que nos vemos en un próximo video. Chao.